Por Esther capítulo 4. Vamos hoy, hermanos, avanzando en nuestro estudio del libro de Esther, que hemos titulado Viendo al Invisible. Recuerden que en el libro de Esther no aparece el nombre de Dios y es un misterio el hecho del por qué no aparezca. Recuerden que en este libro de Esther también podemos ver de manera muy, muy clara que aunque el nombre de Dios no aparece, sí aparece su obra y su mano va delineando cada avance en esta manera de actuar de nuestro Dios. Así que estamos observando esto durante todas estas semanas pasadas. Estamos en la parte 11 de nuestro estudio ya, en el capítulo 4, y la semana pasada les comenté que este capítulo 4 lo vamos a dividir en la forma en que se comunicaron Esther y Mardoqueo mediante recados. Iban diciéndole uno al otro, puesto que no tenían esa posibilidad de poder verse, de poder verse cara a cara. Entonces Mardoqueo le manda un recado, Esther le manda otro, y así vamos viendo todo este proceso, pero en cada uno de estos recados se manifiesta una situación en la vida de Esther, en la vida de Mardoqueo, pero de cada uno de estos recados también obtenemos un principio para nosotros, porque recuerden que la manera de hacer pertinente la historia de la Biblia es encontrar los principios, hacerla pertinente para nuestro estudio, para nuestro provecho. En sí misma la palabra de Dios es poderosa, pero tenemos que observar y ver, hermanos, que estos principios van a regir nuestra vida y van a hacerla también, la palabra de Dios, acercarla a nosotros, a nuestro tiempo y a nuestras circunstancias. Así que la semana pasada vimos el primer recado que mandó Esther a Mardoqueo para hacerle saber por qué estaba en esa circunstancia de desánimo y de aflicción en su vida. ¿Por qué estaba así Esther? Y observamos que el único que puede satisfacer realmente nuestra aflicción en la vida es el Señor. Es el principio que obtuvimos de todo ello, ¿verdad? Podrían alguien, y Esther mandó a vestir a Mardoqueo con ropas nuevas y que no tuviera y no usara ese saco, ¿verdad? Ese cilicio que utilizaba para manifestar su aflicción, pero nada puede cambiar, ninguna circunstancia externa puede cambiar realmente nuestras aflicciones si no proviene de la obra hecha de Dios en nuestros corazones. Bueno, ahí nos quedamos la semana pasada. Ahora vamos a ver el segundo recado que tenemos que se envía precisamente ahora en respuesta. Mardoqueo, ante la pregunta de Esther, ¿por qué estás afligido así? La respuesta viene ahora de parte de Mardoqueo. Y vamos a verla precisamente en este segundo recado. Esta es nuestra circunstancia, dice Mardoqueo. ¿Puedes hacer algo por ayudarnos? Le está hablando Mardoqueo a la reina del imperio más grande en ese tiempo. Esta es la situación que estamos pasando. ¿Puedes hacer algo por ayudarnos? La esperanza fallida en los que puedes ver, pero al que no ves, ya está obrando. A veces ponemos nuestra esperanza y esa esperanza es fallida en los que podemos ver, en la gente que podemos ver, pero al que no ves, ya está obrando. Ahora, ¿qué principio obtenemos de esta historia? ¿Cuál es el principio que obtendremos de esta historia o de esta parte de la historia del recado que manda o contesta más bien Mardoqueo? Bueno, el principio que vamos a observar ahora es el siguiente. La práctica de pensar y de ver de manera inmediata quiénes nos pueden ayudar obstruye y arruina nuestra visión espiritual para poder ver a Dios como nuestro único y verdadero ayudador. Ese es un principio que vamos a obtener, hermanos, de esta historia.
Porque inmediatamente que tenemos un problema laboral, familiar, cualquier problema que tengamos de cualquier índole económico, cualquier situación legal, lo inmediato que nos viene a la mente es quién me puede ayudar, ¿verdad? Inmediatamente, quién, pensamos en personas, cómo puedo hacerlo cuando esto rebasa mis alcances, cuando esta situación rebasa mis circunstancias, entonces lo primero que pienso es quién puede ayudarme. Comienzo a pensar en un familiar, en algún amigo, en alguna persona, algún vecino, alguien, pensamos eso. Pero esta práctica, hermanos, de pensar de manera inmediata o casi espontánea de quién nos puede ayudar, obstruye y arruina nuestra visión espiritual para ver a Dios como nuestro único y verdadero ayudador. Es el principio que vamos a observar ahora. En algún momento, hermanos, de nuestra vida, nos hemos visto en verdaderos aprietos, me imagino que todos. Nos hemos visto en grandes dificultades, donde no tenemos las facilidades para salir adelante. Hemos estado en situaciones de necesidad o de vulnerabilidad y es común que una persona vea a quienes tienen más recursos, tienen cierta influencia, tienen cierta estabilidad o son fuentes potenciales de apoyo. Y esa mirada puede estar motivada por la esperanza que tenemos o por la admiración o incluso la desesperación en la que nos encontramos. Algunas veces se depende en cierta forma de personas o de gente que es adversa a nosotros o que tiene poca empatía. Y sería un verdadero milagro observar que quisieran ayudarnos. A veces puede surgir también un sentimiento de inferioridad y de sometimiento si les pedimos ayuda. Y por eso no lo hacemos. Pero por otro lado, cuando la gente que puede ayudarnos son personas muy cercanas a nosotros, son amigos o son familiares, entonces nuestra esperanza crece y estamos muy confiados y casi pensamos que el arreglo de nuestra circunstancia o situación difícil está muy cercana a arreglarse. Porque, bueno, esto lo puede hablar tal el cual hermano, tal familiar y estamos muy confiados que nos van a ayudar. Pero ¿qué pasa, hermanos, si la persona, a pesar de que nuestra situación es muy difícil y complicada y que es muy cercana a nosotros, esta persona nos dice, no, lo siento, no puedo ayudarte? ¿Qué pasa con eso? Bueno, inmediatamente viene un terrible desánimo, un desencanto, una desesperanza y a veces hasta el enojo y la frustración. El asunto, hermanos, es que nos hemos olvidado de que la palabra de Dios enseña que Dios puede usar a personas en posiciones privilegiadas como instrumentos de su gracia y de su provisión. El apóstol Pablo habla de cómo los miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, deberían de ayudarse mutuamente según los dones y los recursos que Dios les ha provisto. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 25-26, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En esta metáfora que usa el apóstol Pablo para hablarnos acerca de las relaciones entre hermanos, entre una iglesia, entre el cuerpo de Cristo, establece claramente, hermanos, esta unidad y este deseo de que no todos, o que si alguno se duele, todos nos dolemos, pero en ese sentido no quiere decir, cuánto me duele, hermano, lo que te está pasando. No se refiere a ese punto. Obviamente esta metáfora va mucho más allá y el punto de decir me duele es el movimiento a tratar de hacer algo para aliviar el dolor de alguien. Y es en ese punto de que quien se da cuenta de la necesidad y de las circunstancias de un hermano que está pasando, no debería esperar a que éste le pida ayuda. Si te das cuenta que está pasando esto, no puedes esperar a que él te pida ayuda. No es correcto, hermanos, no es correcto decir y pensar, bueno, si nos la pide le ayudamos. No es así. Si te diste cuenta de la necesidad de alguien, entonces tienes que ser movido por Dios a ayudar a tal circunstancia. Debemos reconocer, hermanos, que Dios ha puesto en el lugar adecuado y en posición privilegiada a ciertos hermanos para ayudar
a sus hermanos. Además, también la Biblia enseña al hermano que está en necesidad que si él pide ayuda no debería avergonzarse, que si él tiene necesidad y pide ayuda, debe reconocer que esa ayuda proviene en última instancia de Dios. Debe reconocer eso. No es decir, tengo la vergüenza de pedir o me siento avergonzado por pedir esto. Bueno, si Dios ha puesto a alguien privilegiado en posición o circunstancia en la vida y puede solucionarlo y no ha venido nadie contigo para poder ayudarte, entonces no tengas la pena y la vergüenza de poder acercarte, porque tienes que reconocer que no le estás pidiendo la ayuda directamente a esa persona, sino que esa ayuda proviene de Dios en última instancia, porque Dios ha dado a esa persona los recursos, las formas, la posición o las situaciones para poder ayudarte. Es de Dios quien viene la ayuda. Y Él utiliza a cualquiera de nosotros para estas circunstancias. Pero cuando olvidamos esto, hermanos, casi todos tenemos la idea de que nuestras circunstancias podrían cambiar si alguien interviniera a nuestro favor. La verdad es que muchas veces nuestra habitual percepción a mirar a todas partes para buscar ayuda hace que nos comencemos a desesperar. Y de pronto anhelamos que ciertas personas vengan en nuestra ayuda. Pero lo que sucede es que esto es una manifestación de debilidad espiritual. ¿Por qué? Porque en primer lugar ponemos la vista y la confianza en quien podemos ver. Y tal condición de confiar en la vista física, al observar las personas que nos pueden ayudar en primer lugar, esa práctica nubla nuestra visión espiritual de que la única ayuda real y verdadera siempre viene de aquel a quien no podemos ver, nuestro Dios. Y vamos a observar esto en nuestro pasaje de esta mañana. Versículos 6 al 9, por favor, hermano. Versículos 6 al 9. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, Esther había mandado a Atac era uno de sus siervos, los eunucos del rey, para preguntarle a Mardoqueo lo que sucedía y por qué estaba así. Ahora aquí viene, versículo 6. Vamos a avanzar del 6 al 9. Leamos. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y al interceder delante de él por su pueblo. Vino las palabras de Mardoqueo. Vino y contó las palabras de Mardoqueo a Esther. La semana pasada veíamos que el primer recado era de Esther preguntando por lo que le sucedía a Mardoqueo, por la razón de su aflicción y su pesar. Y entonces ahora le hace un recuento de la maldad de Amán y le envía a Esther este recado, de cómo es que ha engañado y persuadido al rey para que firmara una orden de exterminio, incluyendo también contándole la cantidad de plata que le quiso dar al rey para lograr su cometido. Todos los detalles se los hace saber al emisario a Esther por medio de este emisario. Incluso Mardoqueo dice que accedió a una copia del decreto real, le manda la copia, lo cual me sigue a mí poniendo manos en el punto de entender que este Mardoqueo era alguien de influencia dentro del reino. Porque ¿cómo es posible que Mardoqueo tuviese una copia real de esto? Porque esta copia era una especie de panfleto que fueron tirando por ahí en las calles para que todos supieran que en tal día iban a exterminar a los judíos. Recuerden ustedes que no existía la imprenta. No había la imprenta, no, y pensamos en este punto, bueno, la consiguió y la arrancó de alguna pared o de alguna puerta donde la clavaron. No era así, no existía.
Las copias que se hacían en aquel tiempo, hermanos, eran pergaminos. Eran pergaminos que se escribían a mano. Un escribano lo hacía. Y cuando lo hacía, esa copia, de alguna manera, puesto que era para poder sellar, que era para poder saber que era real ese pergamino, tenían que ponerle el sello original. Y eso fue lo que hizo el rey, se lo dio a Amán el sello, y cada copia que se hizo la fue sellando Amán para que todos supiesen que era real y que el rey lo estaba mandando. ¿Cómo fue que Mardoqueo accedió a una copia de esta manera? Porque era una copia real. Bueno, eso me hace suponer entonces que Mardoqueo, hermanos, era alguien de mucha influencia dentro del reino y hace enviar o llegar esta copia a Esther con el propósito doble. Uno, de que veas que esto es real, está pasando, va a suceder. Y todo el reino está conmovido por lo que el rey ha sellado. Van a morir todos los judíos. Así que le manda la copia para que tengan la impresión adecuada y correcta de que lo que está sucediendo y está por suceder es real, no se puede cambiar. Y lo segundo que quiere hacer también con esto es también que vea que no solamente el peligro y la tragedia que vecinaba provenía de una orden del rey, sino que también despierte en ella una motivación como esposa para que acuda ante su esposo a interceder. Así que Mardoqueo piensa que la única posibilidad de ayuda es Esther, y es esta persona visible llamada Esther. Y ella puede ser la intermediadora idónea para con el rey ante esta circunstancia. Y por ello, cuando envía el recado de su aflicción a Esther, le dice al eunuco que le diga a Esther todo y que le suplique que interceda delante del rey por su pueblo. Habría que leerlo más detenidamente para que ustedes puedan, hermanos, visualizar la aflicción que tiene este Mardoqueo. Esta es la imagen de todo hombre que está desesperado en busca de ayuda, viendo en cada persona, en cada lugar, una oportunidad para esa ayuda. Muy seguramente, hermanos, así nos hemos podido encontrar muchos de nosotros algunas veces. O quizás te encuentres así ahora en este tiempo, en un punto de desesperación. Y tal condición, hermanos, es lamentable. Y la entiendo yo perfectamente porque le he pasado en carne propia. Lo he pasado en otros tiempos de mi vida, en tiempos donde hay una desesperación, donde no sabes exactamente qué va a suceder, qué va a acontecer. Y estás buscando por donde quiera un pequeño rayo de luz, de esperanza, de ayuda. No contaré nada de este pasaje, pero en mi tiempo de adolescencia y inicio de juventud pasamos por una terrible situación así donde no veíamos absolutamente nada para nosotros, para nuestra familia. No había nadie que pudiese ayudarnos o nadie quería hacerlo. Y estábamos en completa desesperanza. Quizás te encuentres así o alguien se encuentra así en un aspecto de su vida. Quisiera ver un pequeño rayo de luz y de esperanza. Y cuando esto pasa y de inmediato viene a tu mente una persona que te puede ayudar. Recuerdo cuando en aquellas ocasiones sucedió esto, se abrió una pequeña posibilidad al arreglo de nuestra circunstancia. Y fuimos mi hermano menor, Hugo, y yo a buscar a esta persona. Y no nos quiso recibir. Y luego mi hermano insistió y le dio una cita hasta Monterrey. Y fue, y no lo quería recibir al momento. Lo hizo esperar mucho tiempo. Y nos comunicamos y yo decía, qué triste, qué situación tan lamentable. Cuando aparentemente tu vida descansa en las manos de alguien, en la decisión de alguien cuya cosa no le puede, no sería tan problemática simplemente el decir sí o no, no le va a causar absolutamente nada. Es un tiempo de desesperanza, difícil. Y así puede ser quizás con muchos. Situaciones en su vida, un matrimonio, unos padres con sus hijos.
bajo estas circunstancias, algo que pueda solucionar, que pueda arreglar la circunstancia. Bueno, pero por ahí se prende una luz, una posible persona que te ayude. Y ahí estaba en este caso, ¿quién? Esther, la reina Esther. Ella podría ayudar. Bueno, vamos a ver versículos 10 al 12. Alguien podría, creo que está prendida la calefacción aquí, la escucho y se siente un poquito, está prendida. ¿Alguien me puede ayudar con esto, por favor? Que los que están ahí, de los hermanos que me ayuden. Yo creo que se prendió. Porque ya sentí calor. Muy bien. Cuando la circunstancia en nuestra vida llega a este punto y vemos a esa persona que puede visualizarlo, entonces se abre un pequeño rayo de esperanza. Vamos al versículo 10 al 12. Ahí estaba Esther. 10 al 12. ¿Lo tenemos? Leamos. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras. Vean ahora la reacción. Toda la opción estaba en Esther. Era la posibilidad y Mardoqueo veía esta posibilidad, esa luz de esperanza para poder ayudar a su pueblo, estaba en Esther. ¿Y cuál fue la respuesta de Esther? Todos saben, ¿verdad? Lo que acontece. Cuando estás en desesperación y la única visión que tú tienes es de las personas que te pueden ayudar, y cuando crees que la persona más cercana, tu familia, tus amigos e incluso hermanos de la iglesia podrían ayudarte porque tienen la posición, tienen los medios, tienen las formas de hacerlo o tienen los contactos que te pueden ayudar y te dicen: no puedo, o me es imposible ayudarte, o te dicen políticamente: cuánto me gustaría poder ayudarte y lo haría si no fuera porque tú escuchas esas cosas. Qué frustración, qué desaliento para el alma del necesitado. Yo no estoy hablando de cualquier cosa, ni un capricho y alguna cosa, o alguien que se le ocurre siempre estar pidiendo o haciendo cosas. No me refiero a eso, me refiero al hombre que está necesitado, a la mujer que está necesitada y está en una terrible circunstancia. ¿Y a dónde más puede acudir, hermanos? Yo pienso aquí entre creyentes, hermanos, ¿a dónde más puede acudir un hermano, una hermana que tiene tanta necesidad? Puede acudir con familiares, está bien, con amigos, pero cuando eso cierra su puerta, ¿dónde más debería de acudir, hermanos? Y nos hemos olvidado de que somos un cuerpo en Cristo, hermanos, un cuerpo en Cristo que deberíamos ayudarnos entre nosotros y no debería de ponernos limitaciones en nuestro corazón ni en nuestra mente. No debería de hacerlo, hermanos, porque tenemos la misma visión que Cristo. Debemos tener la misma visión del Señor. Pero, hermanos, cuando aún todas las personas te dicen de la manera que quieran cualquier excusa y no lo van a hacer, qué desaliento para el alma del necesitado. Imagínate, hacía Mardoqueo. Acaba de hacer todo su esfuerzo para que Esther sepa las circunstancias tan terribles que están pasando, que lo afligen. Ha intentado mover a Esther a la acción. Ella podría hacerlo, pero ¿cuál fue la respuesta de Esther? Esther dijo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Fue muy política en todo esto. ¿Cuál era la respuesta? ¿Cuál era la respuesta? No, no puedo ayudar.
Pero Esther es tu pueblo, somos nosotros, me incluye a mí, no puedo ayudar. Al parecer, hermano, la relación de una reina con su esposo rey no era muy cercana, al menos en en el reino de Persia. Pues Esther ya tenía 30 días sin ver al rey y la ley era expresa. Todo el reino lo conocía. Así que los temores de Esther, hermanos, de poder morir no estaban infundados de ninguna manera. Los reyes persas estaban rodeados de todo un protocolo de seguridad muy riguroso. La ley mencionada aquí se originó con un rey de Media. Y más tarde, cuando se unieron los reinos, esta ley estableció que todos los asuntos deberían tratarse con el rey, que querían tratarse con el rey, deberían pasar primeramente por un ministro. Ahora, esta ley no estaba destinada precisamente para restringir a la reina de su acercamiento con el rey, pero la rigidez de las leyes persas y el afán característico de los imperios por realzar la majestad de los reyes era tal que ni siquiera la esposa del rey podría acercarse a él sin una autorización o bien mediante la gracia especial de la que habló Esther respecto al cetro que se extendiera según el beneplácito del rey. Entonces, Esther, como reina, estaba padeciendo las consecuencias de esta ley. Y al no haber sido convocada Esther durante más de un mes entero, entonces temía Esther que el afecto del rey para con ella ya se hubiera desvanecido, ya hubiera pasado. Temía Esther que ya el rey hubiese puesto su vista en otra persona o ya no tuviera ningún afecto para con ella. Y para ella, para Esther, representaba esto pocas o nulas esperanzas para poder intervenir a favor de su pueblo en esta grave situación. Y eso fue lo que le mandó decir a Mardoqueo. Esa fue la respuesta. Ahora, hermanos, quiero concluir esta mañana esta parte de la historia. Porque aquí lo que veo, hermanos, es que hay dos cosas que están nublando la visión de Mardoqueo y de Esther y que también sucede con muchos de nosotros en este tiempo. Lo mismo que nubló la visión de Mardoqueo y de Esther en la grave situación que pasaban, es lo mismo que sucede con muchos de nosotros en nuestros tiempos de dificultad y situaciones extremas de necesidad. La primera cosa es que aun cuando existan leyes, reglamentos o regulaciones que impidan nuestro actuar en aquello que es una injusticia, un maltrato o un detrimento de nuestros derechos o integridad, aun cuando existan en esta tierra esas leyes que nos impidan actuar libremente y poder acercarnos a quienes pueden ayudarnos, no es así en la corte del Rey de Reyes, hermanos. Así no es. Podemos acercarnos al estrado del trono de su gracia y podemos acercarnos confiadamente con la seguridad de que seremos escuchados. Eso no lo debemos olvidar nunca, hermanos, porque aun cuando se cierren las puertas en este tiempo aquí, no está cerrada la puerta a la entrada al Rey de Reyes. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es tu crisis, tu necesidad con la cual no puedas entrar confiadamente al trono de la gracia? ¿Cuál es? Cualquiera que sea. Nunca debemos olvidar, hermanos, que aun cuando las leyes en esta tierra puedan actuar o tratar a nuestro favor o impedirnos el poder ser escuchados o hacernos justicia, no tenemos cerrada la puerta al trono de la gracia del Rey de Reyes. Es en este trono de gracia suprema, hermanos, que está por encima de todos los tronos, de todos los dominios, de todas las potestades. Es en este trono donde todos los hijos de Dios somos privilegiados de ser bienvenidos. Qué bendición, hermanos. Porque aunque me cierren la puerta en cualquier lugar, yo soy bienvenido al trono que está por encima de todos los tronos.
Todos los hijos de Dios somos privilegiados de ser bienvenidos. Este es el lugar santísimo al cual nadie puede entrar, pero por la sangre preciosa de Cristo, Él nos abrió libre entrada. Hebreos 10, 19 al 23 dice lo siguiente, hermanos. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres, perdón, es Hebreos 10, 19 al 23. Ahí está. Sí, no, perdón. 10. Bueno, si no, busquémoslo. Hebreos 10, 19 al 23, esto lo leamos desde la escritura. ¿Listos? ¿Ya está? Bueno, muy bien. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, vean qué privilegio, hermanos. Así que, hermanos, teniendo libertad, nadie te lo impide, no estás restringido, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, sigamos, dice el versículo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que, hermanos, tenemos una entrada libre al lugar santísimo. Y creo, hermanos, que tanto Esther como Mardoqueo se olvidaban de esto. Y muchos también de nosotros. Porque ponemos la esperanza en personas visibles que nos pueden ayudar, y cuando estas no lo hacen o no quieren hacerlo o no pueden hacerlo definitivamente, nos olvidamos, hermanos, que nosotros tenemos un recurso mayor que todo esto. Tenemos entrada hasta el trono de la gracia de Dios. Y ese trono de la gracia de Dios es superior a cualquier trono. Porque todos los tronos, todos los dominios, todos los poderes, todas las potestades de esta tierra dependen de ese trono. Y no hacen nada si ese trono no dice que sea. El Señor reina, hermanos. Y esa debe ser nuestra convicción, que no debemos olvidar. Primero, es una realidad que no se nos debe olvidar. Porque la desesperación, hermanos, nos nubla la visión, pensando que nuestra única posibilidad es la gente que podemos ver. Pero, hermanos, esta preciosa doctrina de la palabra de Dios, de que tenemos un libre acceso ante el trono de la gracia, de poder ver al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que gobierna todas las cosas, debería siempre darnos más grande confianza de que no estamos solos en nuestras circunstancias. Puedes acudir a cualquier momento y en cualquier hora al Señor de señores y te oirá. Déjenme recordarles algunos textos al respecto. Efesios 2:18 dice: porque por medio de Él, los unos, leamos todos, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu. Qué confianza, hermanos. Por medio de Él, todos nosotros tenemos entrada al Padre. Capítulo 3, versículo 12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y luego Hebreos 13:6 dice: manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer. De manera, si tengo tal entrada, tal confianza, tal seguridad, de manera que tengo libre entrada ante el trono, de manera que puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa es la primera cosa que se nos puede olvidar y que se lo olvidó a ellos y que nubla nuestra visión. Pero hay una segunda cosa con la cual quiero culminar esta mañana, hermanos. La segunda cosa que estaban olvidando Mardoqueo y Esther es que Dios
ya está trabajando en el asunto. Dios ya está trabajando en nuestros asuntos. No es que cada día nosotros le demos trabajo al Señor con nuestros asuntos, no se trata de eso, sino que Él en su eternidad y en sus propósitos perfectos tiene todo perfectamente ordenado. Y el trabajo que hace, nosotros lo estamos observando ahora. Y esa es una realidad que el Señor Jesucristo nos reveló. Miren, Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No significa el trabajo como ustedes y yo pensamos, hermanos, pero significa que Él tiene conocimiento y que las acciones que Él va a desarrollar en nuestro tiempo ya están perfectamente ordenadas. Él no se equivoca, Él no tarda, Él no se apresura, Él tiene el tiempo perfecto. Dios está trabajando en nuestros asuntos. El Dios invisible está a punto, una vez más en la historia de Mardoqueo y de Esther y este pueblo, a manifestarse mediante sus obras maravillosas. Está una vez más a punto de dejar el rastro de su mano actuando para que todos la observemos. Y aun cuando Dios mueve el corazón y la voluntad de las personas, tenemos que reconocerlo, no es el resultado directo de tu ruego incesante, porque Dios no es movido a la acción porque tú se lo pides, como si Él estuviera esperando a que lo hagas para entonces poder actuar. Dios tiene un plan. Él no se va a quedar inerte porque a ti se te olvidó orar. No, la oración es nuestro consuelo. La oración es nuestro reconocimiento y confianza del poder de Dios. Su accionar, el accionar de Dios no depende de ti, sino de su obra soberana. Y va a llevar todo a su cumplimiento. Y te va a hacer recordar que aunque tú busques ayuda y auxilio en los que puedes ver, al que no puedes ver, ya está actuando. Y a Él sea la gloria siempre. Vamos a orar, por favor. Muchas gracias, Señor, porque nos has abierto una entrada libre hasta tu trono, no por nuestros méritos, sino por la sangre de Jesucristo. Y perdónanos, Dios, porque muchas veces antes de entrar a tu trono comenzamos a llamar y a buscar personas, cuando deberíamos siempre entrar confiadamente a tu trono, sabiendo que los detalles y circunstancias de nuestra vida, tú las conoces perfectamente. Señor, perdónanos por confiar más en las personas visibles que en tu persona invisible. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a mantener siempre, siempre en nuestro corazón y en nuestra mente una visión espiritual de que si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que son más los que están con nosotros, como aquella visión que tuvo el siervo de Eliseo, cuando pudo ver a todos aquellos ángeles listos y dispuestos para defenderlos, pero él solamente podía ver a todo aquel ejército que estaba a punto de matarlos. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Es más poderosa tu mano y tu brazo que el brazo humano y el poderío humano. Ciertamente, Señor, sufrimos hostilidad, ciertamente sufrimos persecución por causa de tu nombre, ciertamente podríamos estar en desventaja en este mundo, Señor, pero tenemos la gracia y la bendición suprema de acudir a tu trono y descansar sabiendo que tú ya estás obrando. Ayúdanos, Señor, a mantener esa fe en el invisible, en ti, Señor. Te lo ruego y te lo suplico por Cristo Jesús. Amén.